Para el momento que estoy grabando este video, se está jugando la jornada número 37 del fútbol italiano. De hecho, no solamente el fútbol italiano, sino también el fútbol español. Si no me equivoco, juegan hoy todos los partidos correspondientes a esta jornada. Y esto indicaría que ya para la próxima semana lo que es el fútbol europeo culminaría en su totalidad. Se bajaría el telón de una temporada olvidable, sobre todo para el fútbol italiano, debido a los resultados tanto en Europa como en la misma liga y también a nivel nacional. Como bien sabemos, la trágica historia de la selección italiana con respecto al camino, que la verdad fue bastante turbulento y con un final trágico para su clasificación al Mundial presente, ¿no? El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La realidad es que el fútbol italiano ha tenido un bajón bastante fuerte, bastante notable, y se ha visto a lo largo de lo que ha sido precisamente esta temporada. Antes de dar como una especie de conclusión de lo que está pasando en el fútbol italiano, sí me gustaría analizar los problemas que ha tenido el calcio durante esta temporada. Principalmente, vamos para Europa y vemos que han tenido unos resultados espantosos en los equipos, los 5 equipos que clasificaron para la UEFA Champions League. El Napoli quedó eliminado en la fase de liguilla, ni siquiera pudo clasificar para octavos de final, para playoff de Champions League. Los otros 3, que fueron los 2 de Milán, el Inter y el AC Milán, y también la Juventus, quedaron eliminados en los playoffs, precisamente, contra equipos entre comillas que deberían de haber clasificado, entre ellos por ejemplo el Galatasaray o el mismo Bodo Glimt. Y por último, el único que clasificó a octavos de final fue el Atalanta, que fue vapuleado y pasado por encima por el Bayern de Múnich. De hecho, fue una de las llaves más sencillas en estos octavos de final. Fue una mayoría absoluta la del Bayern de Múnich, muy merecida su clasificación. Por el lado de la Europa League, estaban participando tanto el Bologna como la Roma, que se enfrentaron entre ellos en la siguiente ronda a la liguilla, y clasificó el Bologna, que también obtuvo una participación bastante decepcionante, vamos a decirlo, luego de haber quedado eliminado contra un equipo inglés, si no me equivoco fue el Aston Villa. Y por último tenemos la Fiorentina, que perdió también en Conference, que parece ser que es su competición predilecta, ¿no? Porque año tras año está clasificando a la Conference, excepto este año, que tuvo una temporada, la verdad, bastante decepcionante. Pero el punto es que la Fiorentina también quedó fuera contra el Nottingham Forest, quedando eliminado por completo, también en una temprana participación en la competición europea. Bueno, la realidad es que en Europa no está dando la talla de los equipos italianos. Muchos de ellos, el único que podría haber sido bastante interesante era haber visto al Inter Milan, que ha sido el campeón precisamente de la Serie A. Y la verdad fue decepcionante luego de haber perdido contra el Bodo Glimt, que posteriormente perdió contra el Sporting Lisboa en octavos de final. En cuanto a la Serie A, ya había quedado campeón, ya lo dije antes, el Inter de Milán, pero lamentablemente no, y eso ya habla mucho del fútbol italiano actualmente, porque la realidad es que el Inter de Milán, si bien sí tuvo una especie de dominancia a lo largo del torneo, recordemos que el Milan estuvo muy cerca tuvo una primera vuelta muy interesante, pero lamentándolo mucho, tuvo un bajón bastante fuerte. O sea, ganaron los 2 derbis, si no me equivoco, contra el Inter, y después empezó a caer, no se pudo mantener, y de hecho está en un momento actual, si bien ganó el partido contra el Genoa, que entre los dos, comillas, de los dos partidos que le quedan el más complicado. Sinceramente, Milan tuvo una crisis que incluso muchas personas estaban hablando de que posiblemente ni siquiera clasificar a Champions, que era la idea principal de la dirigencia y del cuerpo técnico del equipo rossonero. Ya no tanto campeón, que eso ya era hablar un poquito más, pero sí como clasificar a Champions, ¿no? Ya se estaba tambaleando esa opción. Sin embargo, con esta victoria creo que es más difícil que no clasifique que clasifique, pero estamos hablando del Milan y pues en el fútbol tampoco está todo dicho.
También hubo un momento en que el Napoli de Conte empezó a medio a resurgir, por lo menos en Serie A, luego de haber quedado eliminado en la Champions, pero sin embargo luego de una derrota contra la Lazio, nuevamente decae, con varios partidos, perdiendo partidos que debería de haberlos ganado, empates y etcétera, dejándole la vía libre al Inter de Milán para quedar campeón. Entonces, bueno, la realidad es que, exceptuando de pronto el Inter, que ya vimos que tampoco está dando la talla en Europa, los equipos italianos están decepcionando, tanto en Europa como en la misma liga. Se habla más de demérito de los equipos grandes de Italia, el Milan, el Napoli, la misma Juventus que hoy perdió de hecho 2-0 contra una Fiorentina que ya no se jugaba nada. Y bueno, el único que de pronto esté saliendo, dando la cara, haciendo un muy buen fútbol y ha sido la sorpresa de la Serie A, ha sido el Como. Pero todos los demás realmente se le han visto muchísimos problemas. De hecho, el Bologna, equipos de media tabla como el Bologna, la misma Lazio o la Fiorentina, que la Fiorentina incluso estuvo en un momento prolongado en la zona de descenso, quedaron muchísimo a deber. O sea, no dan la sensación de que de verdad podrían mejorar lo que es la parte del fútbol italiano, obviamente, repito, de la media tabla. Entonces, bueno, ahorita lo que se está, ya Napoli clasificó a Champions League, se falta saber si el Milan, Roma, Juventus y Como, que son los que están luchando por esos dos puestos restantes para clasificar a Champions League. Los demás irían obviamente a Europa League. Y creo que ya está definido es el Atalanta, que está en la Conference. Y bueno, ya en el descenso, los únicos dos que están luchando es la Cremonese y el Lecce, que si no me equivoco están jugando en estos momentos, o están próximos a jugar, con sus respectivos partidos. El Lecce está contra Torino y la Udinese contra la Cremonese. Entonces, bueno, están ahí en la lucha para salvar. Pero se ve que no hay ese dinamismo, esa emoción que de pronto puede haber estado anteriormente en la liga italiana. Anteriormente el fútbol, la idea era ver la emoción de ver quién quedaba campeón. Pero ahora están quedando campeón muy temprano y incluso la lucha por el descenso son solamente dos. Es decir, hay muchísimos equipos que realmente no se están jugando absolutamente nada y que están pues esperando que termine el torneo. Entonces, ya sabemos que en Europa no está funcionando. En la Serie A ha tenido un decaimiento, que ya de eso quiero hablar un poquito más a profundidad más adelante, de su nivel futbolístico y pues bueno, tiene un bajón. Y por parte de la selección italiana también, ya todo el mundo sabe que es la tercera vez consecutiva que la selección italiana se pierde un mundial y no hay luz al final del túnel en este caso. Las razones por las cuales la selección italiana no ha clasificado, pues se pueden deber a muchas cosas, pero principalmente creo que se debe a que es el reflejo, obviamente, de lo que se está viendo en la Serie A. Hay que tomar en consideración que, por ejemplo, la Serie A es una de las ligas con mayor tasa de extranjeros y es muy difícil también, por ejemplo, a un Gattuso o cualquier seleccionador que venga, elegir a los jugadores porque prácticamente no hay un recambio. Los que se van, por ejemplo, pongo el ejemplo de Calafiori, que es uno de los mejores jugadores defensivos que tiene Italia, se fue para el Arsenal y ha tenido muy poca participación. De hecho, se está hablando que el mismo Arsenal quiere vender ya a Calafiori debido obviamente al porcentaje de lesiones que ha tenido a lo largo de esta temporada. Es muy difícil también que los italianos haya un recambio en ese sentido, y lo han dicho incluso personas ajenas al calcio, al fútbol italiano, que mencionan que no se le da mucho apoyo a los futbolistas jóvenes. De hecho, el que ahorita es el boom, que la verdad, en lo personal, no me parece tampoco un jugador como para echar cohetes, es Francesco Pio Esposito, que es el delantero del Inter, que realmente tuvo que pasar por varios o por diferentes equipos para poder consagrarse como suplente, eso sí, porque es el suplente de Thuram y de Lautaro, en el Inter de Milán. Ahora, se está medio formando, de pronto está tomando más minutos para que tenga una mayor participación con el equipo nerazzurro, pero la realidad es que, de momento, en esta temporada, ha sido el suplente de Thuram y de Lautaro,
Que más adelante eso cambie es otra cosa, pero estamos hablando de la actualidad. Y no solamente eso, si vemos, por ejemplo, una de las canteras más prolíferas de Italia, que es precisamente el Milan, realmente no está sacando jugadores de talla. La Juventus tampoco. Están sacando, son los equipos de media tabla, ponte el Atalanta, ponte el Sassuolo, ponte de pronto la misma, bueno, la Roma, que a veces te saca un Pisili, un Venturino no es cantera de Roma, pero por lo menos está fichando jugadores jóvenes, pero son muy pocos, en realidad son muy pocos, y también la participación. Gilardi, que era el defensa de la Roma, que lo ficharon del Verona, tuvo poca participación. Pisili es el único que ha tenido manteniendo una calidad y buenos minutos. Y por último, este Venturino, que ha tenido también muy poca participación, aunque obviamente hay que decirlo, un excepcional Malen, que ha sido uno de los mejores fichajes, que ya se hizo oficial el fichaje permanente del neerlandés. 25 millones pagó la Roma por el Aston Villa. Bueno, el punto es que es muy difícil para la selección italiana elegir que jugadores nacionales en una liga que prácticamente está dominada por extranjeros. Entonces aquí viene uno de los problemas que me he dado cuenta del fútbol italiano. No sé si es el problema principal, yo creo que son muchos los problemas que se tienen que ir acomodando, mejorando poco a poco para volver al fútbol, para que el fútbol italiano vuelva a ser uno de los mejores del mundo, como lo fue a los inicios del milenio, donde veíamos una Milan impresionante, donde veíamos a la Juventus también siendo uno de los equipos más importantes, donde veíamos incluso los equipos que ahorita son de media tabla, llámese Lazio, llámese Roma, ganando títulos importantes o siendo competitivos por lo menos, tanto en Europa como en la misma Serie A. Y uno de ellos es que actualmente la mayoría de los equipos que están actualmente en Serie A tienen como presidente a grupos inversores del extranjero. Por ejemplo, si nos vemos a Red Circle, que es el grupo inversor que está actualmente de presidente en el Milan, son norteamericanos. Igual pasa con la Roma, igual pasa con la mayoría de equipos y el mismo Udinese. Los únicos pocos que son italianos creo que son la Juventus, Napoli, Torino y Lazio. Esos creo que son los 4 únicos que tienen presidentes italianos, pero el resto son extranjeros. ¿Qué pasa con esto? Esto no es nada malo per se, sino que siento yo que muchos de los inversores, por ejemplo en la Roma y en el Milan más que todo, no entienden o buscan el ser compradores de estos clubes como método de negocio. Que obviamente el fútbol es un negocio, en eso estamos todos claros, pero no sienten esa pasión o ese amor como tal por estos equipos, sino que simplemente lo ven, bueno, compramos este equipo, vamos a ver si le sacamos algún tipo de dinero. Por eso es que vemos también ventas irreales, por ejemplo, Teo Hernández o incluso el mismo Rafael Leao, que seguramente se irá. Vemos como pasó con Reijnders, cuando se fue Sandro Tonali, el Milan ficha a este neerlandés y después habían dicho no vamos a vender a Reijnders, pero al final lo terminaron vendiendo al Manchester City. Y bueno, esa es la realidad. O sea, el neerlandés hace una buena temporada, lo terminan vendiendo. Entonces, es muy difícil mantener un proyecto cuando estás vendiendo a tus mejores jugadores y lo están viendo como una especie de moneda de cambio. Es decir, fichan barato y venden caro. Este tipo de metodología a nivel de fichaje y de mercado que estaba pasando actualmente en el calcio, lo puedo entender cuando estamos hablando de equipos de media tabla. Por ejemplo, esto que de pronto el Verona necesite obviamente sacar dinero, pues compran barato, forman al jugador, le dan minutos, le dan una importancia y después lo venden al doble o al triple. De hecho, hace poco me pareció curioso el caso de Jakub Kiwior, el polaco, que jugaba en la Spezia. El Spezia lo fichó obviamente a un bastante económico, o sea, un valor bastante bajo, y después lo vendió al Arsenal por 35 millones, creo que fue una locura, que al final el Arsenal creo que lo jugó unos cuantos partidos y buenas noches, ¿no? No volvió más el polaco a ser
a ser importante para el Arsenal, porque es que realmente ese fichaje me pareció extrañísimo. Pero bueno, el punto es que así como pasa con Queiroz, está pasando con muchos equipos. Cuando tú ves, por ejemplo, la plantilla del Leche, ves que fichan jugadores económicos y después lo terminan vendiendo al doble o al triple, incluso le sacan muchísimo más dinero de lo que fue el principal fichaje. Repito, esto lo puedo entender en este tipo de equipos y está bien, pero que ahora lo esté haciendo el Milan, que ahora lo esté haciendo la Juventus o el Napoli, pues ahí ya empieza a preocupar un poco, porque estamos hablando de los mejores equipos de Italia. Y los mejores equipos de Italia tienen que tener, de hecho, a los mejores jugadores. Entonces, cuando hacen este tipo de fichajes que parecen como medio absurdos, venden a los mejores jugadores, luego de hacer una buena temporada, pues no hay un proyecto a largo plazo. Por eso es que el mismo Luka Modric, que anteriormente había dicho que su principal idea era mantenerse en el equipo y clasificar a Champions, ahora tiene dudas de si seguir en el Milan pese a clasificar a Champions League. Porque parece ser que para él, el Milan no tiene un proyecto a largo plazo. No sé si al final Allegri se quedará con el Milan o terminará saliendo del club. No sé cuál será, creo que tengo entendido que Spalletti sí se mantiene en la Juventus pase lo que pase. Que no lo sé tampoco, porque la verdad Juventus creo que debería tener como un objetivo fijo en la clasificación para la Champions, y de momento lo veo bastante complicado, porque creo que la Roma y el Milan están mucho mejor posicionados, incluso el mismo Como. Entonces queda todo en un veremos. La situación del fútbol es ese, en el fútbol italiano, porque por ejemplo yo veo que el Manchester City es comprado por jeques árabes, igual como pasa como ejemplo con el Paris Saint-Germain, pero se ve que existe un interés real en que el equipo sea competitivo, que gane Champions, sean dueños o dominantes en sus respectivas ligas, que lo han hecho, tanto el City como el París. Y bueno, parece ser que los grupos inversores externos a Italia, en el caso del calcio o la Serie A, no les tiene ningún tipo de interés. Y cuando no hay interés por parte del presidente en su propia empresa, pues es normal que la empresa no sea lo suficientemente rentable a nivel, por lo menos en el caso del fútbol, deportivo, evidentemente. Esto obviamente radica en problemas a nivel de la selección nacional. Como dije antes, no hay italianos, no hay jugadores italianos, esa es la realidad. Lo pueden ver ustedes mismos buscando la plantilla de los equipos, de los diferentes equipos. Y eso radica evidentemente en que la selección italiana no clasifica en mundiales. Sus equipos son un fracaso en Europa. Porque, como digo, si no hay un interés, un amor propio del presidente hacia sus propios clubes, pues no hay proyectos. Y si no hay proyectos, pues no hay un equipo sólido. Y también se ve en el bajón notable de Serie A. De hecho, a mí me parece una locura que actualmente los grandes equipos, llámese Juventus o Milan, que son más que todos los que están interesados en jugadores como por ejemplo Lewandowski, que con todo respeto, sí, obviamente, es un jugador que te garantiza goles, pero a largo plazo no funciona. O sea, Lewandowski creo que tiene 37, 38 años. Ya tiene una edad en la que evidentemente ya él saldrá del Barcelona y fichará por un equipo árabe que tampoco tiene proyectos a largo plazo como tal, porque ficha jugadores de cierta edad y que pues ganen sus millones y después se retiren, que es lo lógico, es lo que pasa actualmente con el fútbol, tanto árabe como el norteamericano, la MLS. Pero se está manejando el fútbol italiano como si fuese una MLS y no es así. El fútbol italiano es totalmente distinto. Y ahí se está viendo los errores que están cometiendo los presidentes con el fútbol italiano. Los grandes equipos, sea cual sea, tanto en Italia, como en España, como en Alemania, como en Inglaterra, no pueden pensar, no pueden tener la mentalidad de comprar jugadores con la idea de en 2 o 3 años revenderlos. La idea es que estos jugadores, comprarlos, tener un buen sistema de scouting, fichar jugadores interesantes con proyección para que mantengan a largo plazo el proyecto del fútbol, de su equipo, perdón. Y actualmente no hay. Esos proyectos, ningún equipo actualmente en la Serie A lo tiene. Y yo creo que ese es el principal
problema que tiene el fútbol italiano actualmente. He leído a muchas youtubers y muchos periodistas que están hablando de la crisis del Milan. Y no, realmente no hay una crisis del Milan. O sea, sí la hay, pero no solamente es del Milan, es de todo el fútbol italiano. Y para analizar la crisis actual que tiene el Milan, se debe primeramente analizar la crisis que actualmente que tiene el fútbol italiano. Y para mí es precisamente ese, la ausencia de interés por parte de los presidentes en el fútbol, en sus propios equipos, en sus clubes, en la liga y pues en el fútbol en general, porque es la verdad, no tienen ningún tipo de interés. Y bueno, este es mi análisis de la crisis del fútbol italiano que hay actualmente. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, lo pueden escribir en en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, pues le pueden dar like. Y es bueno, nos vemos para la próxima.